siempre me ha encantado la Noche de Brujas. Me fascina la idea de estas mujeres con uñas largas y picudas, que se ríen escandalosamente, que se juntan en las noches y hacen pociones mágicas. Me encanta la idea de que puedan conjurar, de que guarden el pelo y también de que siempre tengan un remedio basado en plantas. Sin embargo, ¿de dónde viene esta expresión o esta fiesta de la Noche de Brujas que también le llamamos Halloween? Actualmente llamamos a todo este compendio de festividades Halloween. Sin embargo, son muchas formas de celebrar que heredamos a través de la historia. Históricamente hablando, las festividades que se dan en torno a esta fecha tienen que ver con el cierre de las cosechas. Conforme terminan las lluvias, a veces conforme se recogen las cosechas, se empiezan a dar celebraciones que marcan la transición entre la época luminosa, cálida del año y la temporada fría, más oscura, con los días más cortos del invierno. Esta transición, que es lo que llamamos otoño, pues se marca porque las cosechas se levantan y son épocas de descanso. Generalmente son épocas en donde vienen más celebraciones, en donde viene más convivencia, pero también que nos recuerda que la naturaleza es un ciclo. Y este ciclo, en este caso con el calendario en la parte del norte del planeta, porque recordemos que en el sur ahorita va a entrar la primavera climática, es decir, va a empezar a hacer calor. Nosotros pues estamos entrando a la época de frío. Entonces este ciclo siempre está caminando y obviamente los humanos como especie hemos asociado esta etapa con el despertar, el dormir, el estar vivo, el estar muerto, y como todo tiene una etapa de trabajar y una etapa de descansar. A partir de estos ciclos, la mayoría de las culturas han desarrollado diferentes tipos de tradiciones y diferentes tipos de significados en torno a rituales y a pensamientos que asociamos con estos tipos de conceptos. Cada cultura los ha desarrollado de manera diferente. En Oriente Medio, en una época más cercana, pensemos en el cristianismo para acá, la humanidad tiene miles de años, y lo que muchos historiadores, o lo que yo considero como la historia de la humanidad, debería empezar hace 12,000 años con la agricultura. Entonces, partiendo de que empezamos a cultivar hace 12,000 años y con esa agricultura empezamos a desarrollar ideas como la cultura, los rituales y las festividades, pues justo para el año 2000, cuando surge el cristianismo, pues surgen después estas ideas de todos los santos en Medio Oriente. Estas ideas de todos los santos no son del siglo cero, porque Cristo estuvo en el siglo cero. Son siglos posteriores en los que se va estableciendo y surge toda esta idea de los santos. Entonces, los fieles difuntos y los santos, el Día de Todos los Santos, celebraban a los muertos, los fieles difuntos, que eran cristianos católicos. Estos fieles difuntos cristianos católicos, al morir, seguían siendo creyentes, y entonces cada año se recordaba que todos ellos tenían un camino hacia el cielo. No dependiendo de la cultura católica, pero en los cristianismos más ortodoxos, uno no llega al cielo nada más, tiene que pasar por ciertos caminos. A veces tiene que pasar por el purgatorio, a veces tiene que expiar ciertos pecados, y entonces estos días se rezaba para que esas almas llegaran al cielo. Después estaban todos los santos. Todos los santos eran todos aquellos que en vida habían hecho cosas para merecer ser tan santificados. Habían cuidado al prójimo, habían dado de alimentar al necesitado, habían ayudado a las causas injustas, habían dado bienestar o habían estado como siendo parte de su comunidad, y ya fuera que la iglesia los hubiera reconocido y canonizado o no, se celebraban. Por eso se celebran todos los santos. Cuando pasó esta transición, cuando el catolicismo, el cristianismo se expandió con el Imperio Romano, fue visitando toda Europa hasta llegar a Gran Bretaña y hasta llegar a todas estas regiones nórdicas. En estas regiones nórdicas los climas son más radicales, son más
fríos. Y en estas mismas regiones ya había culturas que celebraban cuestiones o fiestas semejantes en una fecha semejante. Es decir, alrededor de lo que hoy son las fechas del 1 y 2, no todos tenían el mismo calendario, no todos tenían los mismos recursos. Sin embargo, sí es cierto que pues todos vivimos en el mismo planeta y entonces vivimos las mismas temporadas. Y en esta época se caracteriza porque se recogen las cosechas, pero además porque ya se siente el frío. En las regiones más meridionales se empieza a sentir el frío, el cambio de temporada, y en algunas culturas se celebraba el Samhain. El Samhain era la noche o el conjunto de días en los que se sentía que ya empezaba a entrar el frío y se creía que el velo o el camino entre los vivos y los muertos era más delgado, que eran fechas más espirituales. Si yo tuviera que adivinar, pensaría que porque estamos guardados, conviviendo, hablando entre nosotros, y después de una gran temporada de trabajar, cosechando, sembrando o cultivando animales, o lo que hagamos o lo que hiciéramos, pues al entrar otra vez a los hogares y empezar a tejer todo lo que se había cultivado, a preparar conservas para el invierno, a guardar los animales. Y ya que terminamos esta etapa o en la transición de esta etapa, pues estamos hablando de los que ya no están. Esa sería mi hipótesis. Por eso yo comprendo que en la mayoría de las culturas en este momento existan estos momentos de hablar de qué, pues también de sustos, porque cuando estamos juntos, piensen cómo siempre nos encanta hablar de lo misterioso, lo que no comprendemos, lo que nos sorprende. Pensando justo en esta etapa de no saber, en estas etapas de estar tejiendo y estar haciendo y estar hablando de fantasmas, las culturas nórdicas veían o tenían esta noción, tenían nociones, porque no es una cultura, son muchas culturas, son muchos países, pero de ahí vienen estas nociones que nosotros ubicamos de las brujas, de los magos, de los espíritus, y de que estas noches sean tenebrosas, porque justo se hacían celebraciones, se hacían rituales, y algunas de las figuras centrales de estos rituales eran las mujeres que proveían de las bebidas y que proveían de las comidas que se hacían. Así, cosas como el sombrero de bruja, que es un pico, pues viene de las mujeres que vendían cerveza, y que tenían en particular estas mujeres que habían descubierto cómo construir una bebida que no solo fuera tan cara como el vino, sino que además no emborrachara tanto. La idea alcoholizada que tenemos de la cerveza contemporánea es una bebida con mucho alcohol. Sin embargo, recordemos que viene de la cebada y que era una bebida más bien relajante y desinflamante. Muchas veces la cerveza se podía preparar con algunas otras cosas, infusionarla, y era más una bebida calmante para todas aquellas personas que trabajaban. En muchas culturas incluso se les daba de beber a los niños pequeños para serenarlos, para calmarlos, a lo mejor en casos con incluso propiedades médicas. Las mujeres, obviamente estas mujeres que también llamábamos brujas, podían no necesariamente vender cerveza, pero sí trabajar con hierbas, con cuestiones curativas, con cuestiones medicinales, porque pues obviamente conforme vas trabajando con plantas te vas dando cuenta de cuáles pues te bajan el dolor de panza, cuáles te bajan la fiebre, cuáles te desinflaman, cuáles te caen bien cuando tienes el estómago pesado o cuando te sientes mal de la garganta o cuando tienes una muela infectada, ¿qué le puedes poner? Entonces esta idea de bruja que tenemos son estas mujeres que tienen las apotecaries o los lugares en donde tienes hierbas, plantas, como las boticas en México, que tienes hierbas, plantas secas, hongos a veces, o distintos recursos para preparar pócimas, bebidas. Estas mujeres tenían una forma de ingreso que no dependía de ningún hombre, porque si ellas eran curanderas, si ellas te podían dar un remedio, pues la gente les pagaba, entonces no dependían de casarse. Esto también era algo que disgustaba mucho a la idea ya romana del catolicismo y del cristianismo. La idea romana del catolicismo y del cristianismo no gusta de que las mujeres tengan como mucho poder. Las ideas
la Iglesia Católica Apostólica Romana no le gusta que las mujeres tengan poder económico, no le gusta que las mujeres tengan poder independiente, y por eso genera una idea negativa de las brujas. Cuando llegan con esta cultura de todos los santos, en inglés se le llama All Hallows Eve. Eve quiere decir noche, Hallows espíritus y All todos. Todos espíritus noche, All Hallows Eve, es decir, la noche de todos los espíritus, de todos los santos. Y en esta noche, pues cuando se hace este sincretismo, cuando se mezclan, pues empiezan a acusar a estos rituales de hablar de los muertos de malignos, porque en la idea judeocristiana, solo hay una forma de hablar de los muertos y es rezando. Si no te la pasas todo el día rezando, no estás haciéndolo bien. Entonces, el Hallows Eve se combina con estas ideas nórdicas y justo surge esta idea de en la oscuridad, en la noche, como travesura, vas a salir a pedir, vas a salir a compartir esto que se reunió durante la cosecha. Por eso se piden dulces, porque los dulces en la mayoría de las culturas se realizaba ya que se había terminado la cosecha, ya que se había recolectado pues la melaza o los ingredientes como la canela, ya podías cocinar y ya podías preparar dulces. En la primavera, cuando había mucho trabajo por hacer, cuando todo mundo estaba sembrando o cuidando las plantas o cuidando los animales o arreglando los establos, nadie tenía el tiempo de hacer dulces. Sin embargo, en las culturas medievales y en las culturas prehispánicas, no lo sé, pero me imagino que también, hay una temporada más o menos larga de trabajo en verano y ya después es una temporada de más descanso, porque ya no se puede cultivar, sobre todo en las regiones al norte de Europa en donde había nieve, entonces ya no podía salir, ya era como ya lo que hiciste en verano, lo hiciste. Entonces, justo en esta etapa ya las casas ya tenían dulces, ya podías ir a pedir algo, ya podías ir a compartir. Estas tradiciones tienen una gran noción de comunidad, de compartir, y como era una noche mágica y tenían esta noción de lo oculto, pues bastaba un pasito para empezar a hacer fiestas, y de ahí viene también, se va transformando con los años en disfrazarse, en adoptar los monstruos, porque todas las culturas tienen monstruos, en todas las culturas hay ideas de seres rotos, seres feos, seres que no son aceptados. Sin embargo, en las culturas contemporáneas, en las regiones occidentales, en la cultura como la nuestra, pues incluso se han cuestionado estas ideas de los monstruos. Personas como Guillermo del Toro, que tienen narrativas en las que siempre los monstruos hablan de manera diferente, en la que los monstruos son el centro, son herederas de la cultura contemporánea. Mary Shelley, la gran madre de las historias de terror y de la ciencia ficción, es el primer autor de la literatura universal, la primera autora, pero en general desde toda la literatura, entonces podríamos decir el primer autor de la literatura universal, que crea esta idea del monstruo maldito, de la víctima, de cómo nosotros tenemos terror a lo diferente. Entonces, el Hallows Eve, el Halloween, también es una oportunidad que tenemos para pensar en todo este bagaje cultural, en todas estas tradiciones culturales que nos han llegado por medio de la colonización y el sincretismo. Cuando los españoles invaden América y colonizan, es decir, imponen sus pensamientos, pues se mezcla con el Día de Muertos, que es de lo que hablamos en el video sobre los cuentos de Día de Muertos, sobre el sincretismo. Sin embargo, las culturas nórdicas llegan a Estados Unidos con la colonización inglesa, y esa es la gran diferencia entre el Halloween y el Día de Muertos. El Hallows Eve, el Halloween, es heredado de las culturas nórdicas, mientras que el Día de Muertos es la mezcla de la cultura española, cristiana, y el Día de Muertos y las ideas precolombinas, algunas nociones precolombinas. Ahora, las culturas precolombinas antes de Colón, es decir, las culturas indígenas,
son muy variadas. En México no tenemos solo una, por eso el fenómeno de Día de Muertos es tan amplio. Todas estas culturas indígenas, los pueblos, naciones y grupos indígenas, cada uno tiene su propia cosmogonía, su propia tradición oral, sus propias ideas, y es muy difícil decir que hay una sola forma de hacer el Día de Muertos, así como no había una sola forma de celebrar todas estas festividades en torno a la mitad de la temporada de otoño. Entonces yo los invito a que aprovechemos, a que reflexionemos históricamente y a que reflexionemos culturalmente nosotros cómo tomamos este cambio estacional, qué pensamos con este cambio estacional, hacia dónde nos llevan nuestras meditaciones y nuestras reflexiones en torno a la cultura. Es el Halloween una forma también de expresar nuestra cultura y nuestra relación con lo mágico, con lo tenebroso, con lo oculto, con las criaturas feas y deformes, con las criaturas despreciadas. Es una forma también nuestra de la humanidad, el monstruo, de poner enfrente de nosotros aquellas cosas que nos dan miedo, que no nos gustan de nosotros, que creemos que son feas. ¿Es acaso una cultura que busca también poner en el centro de la narrativa la oscuridad, una cultura necesariamente mala, o solo es un aspecto más de nosotros como humanidad, de nuestra dualidad y de la dualidad de la naturaleza que va del verano al invierno, del otoño a la primavera, del día a la noche, de lo cálido a lo frío? Estas son preguntas que nos podemos seguir haciendo, que podemos seguir reflexionando, pero sobre todo que podemos llevar al aspecto cultural en el día a día. ¿Qué está pasando con el Halloween? ¿Qué está pasando con el Día de Muertos? ¿Cómo los adoptamos? ¿Cómo nos los incorporamos en nuestro día a día? Tú en tu casa, ¿tienes decoraciones que solo son de Halloween o tienes decoraciones que solo son de Día de Muertos? ¿Crees que hay una dicotomía entre uno u otro? ¿Hay alguno que te guste mucho más por alguna razón que otro? No hay respuestas correctas e incorrectas. Esto es una reflexión, es una invitación a ver cómo nosotros no estamos inventando nada, estamos nutriéndonos y estamos haciéndonos con este gran legado cultural que todos, todas y todos tenemos. Bueno, esta es una pequeña reflexión, una cápsula de reflexión sobre el Halloween, el Día de Muertos, para las familias, para las comunidades educativas, para despertar el diálogo a partir del conocimiento y a partir de la información. Los invito a todas, todes y todos a que nos escriban, a que nos pregunten más y a que llevemos estas pláticas a todas, todas y todos nuestros alumnos, nuestras familias, nuestras comunidades educativas, pero sobre todo a que nosotros mismos, nosotras mismas pensemos cómo estamos explorando, cómo estamos experimentando estas tradiciones en nuestro día a día, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué pensamos que queremos preservar y qué preferimos dejar a un lado. Yo soy Sara E. Arauna de Amaras Creamos Lectores y seguimos con nuestro contenido educativo de Halloween, Día de Muertos, sincretismo y culturalidad. Nos vemos prontito.